Tomás no gritaba. Ese era el problema. Los niños asustados lloran, tiemblan, buscan la puerta, pero Tomás solo extendía la mano, despacio, como si cada movimiento necesitara negociar con el aire a su alrededor. Señalaba siempre hacia el mismo lugar, debajo de la cama. El gesto era casi imperceptible, pero Marina aprendió a verlo. El pulgar encogido, el dedo índice tembloroso, la mirada fija en un punto que nadie más se atrevía a enfrentar. No era miedo infantil, era el tipo de silencio que nace cuando alguien siente peligro y trata de no provocar lo que está escondido. La primera vez, Marina pensó que era solo una pesadilla. La segunda, le pareció extraño. La tercera, algo dentro de ella, algo antiguo, intuitivo, se tensó. El cuarto estaba completamente inmóvil, pero una corriente fría le recorrió la espalda, como si el aire mismo hubiera dado la alarma. Y fue en ese instante cuando lo entendió. Cada vez que Tomás enfermaba, cada vez que sus manos temblaban o sus ojos se oscurecían, esa mano se levantaba, lenta, apuntando hacia abajo del colchón, como si la enfermedad tuviera dirección, como si el cuerpo del niño denunciara lo que su boca no conseguía. La casa Beltrán nunca había sido ruidosa, pero había un silencio allí que parecía envejecido. Un silencio que no descansaba, vigilaba. El pasillo que llevaba al cuarto del niño siempre era el más frío de la casa, incluso en las mañanas en que el sol entraba por las ventanas con suficiente fuerza para calentar las alfombras. Marina lo notó el primer día que comenzó a trabajar allí. Mientras avanzaba por el pasillo, sus pasos resonaban de manera extraña, como si el piso absorbiera todo aquello que no quería que se escuchara. Cuando abrió la puerta del cuarto por primera vez, vio a Tomás recostado de lado, observando las partículas de polvo bailar en un rayo de luz que atravesaba la ventana. No parecía enfermo, parecía cansado de un modo que no encaja con un niño. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, como si alguien le hubiera robado un pedazo pequeño, pero esencial, de su infancia. La cama en la que estaba no combinaba con él. Era demasiado grande, demasiado pesada, demasiado antigua. La madera oscura tenía marcas que el tiempo había intentado borrar, y el colchón, aunque limpio, parecía cargar una memoria que no pertenecía a ese niño. Marina lo sintió en el instante en que acomodó las cobijas. La textura estaba demasiado fría para esa hora del día. Sobre la mesa de noche había un portarretratos, la foto de una mujer de mirada profunda, humana, pero cargada de una tristeza que la cámara casi no logró capturar. El vidrio tenía marcas de dedos, como si alguien pasara la mano por allí una y otra vez, buscando presencia donde solo había ausencia. Tomás evitaba mirar la foto, no por miedo, sino por nostalgia, y eso decía todo. En los días siguientes, pequeños cambios comenzaron a repetirse con precisión inquietante. Tomás despertaba más pálido de lo que se había acostado. Sus manos apretaban la cobija como si pudiera protegerlo de algo que nadie nombraba. Y cada vez que Marina caminaba alrededor de la cama, una corriente de aire helado escapaba del espacio entre el colchón y el suelo. No era viento, no era temperatura, era sensación. Una sensación tan real como inexplicable. Fue allí, en ese pequeño espacio oscuro bajo la cama, donde Marina percibió la primera grieta de lo que estaba por venir. Algo en esa casa estaba mal, no de forma evidente, sino silenciosa. Y Tomás, con su cuerpo frágil y su voz pequeña, parecía cargar un dolor que no era suyo. A la mañana siguiente, Marina notó algo que rompió por completo el patrón silencioso de los días anteriores. Tomás no estaba solo cansado, estaba drenado, como si hubiera pasado la noche entera despierto. Pero sus ojos no tenían el brillo frenético del insomnio. Llevaban el miedo contenido de quien no se atreve a moverse. Estaba sentado al borde de la cama con las manos apoyadas en las rodillas, la respiración corta e irregular. Cuando Marina entró, él levantó la mirada de golpe, casi defensivo. Luego, lentamente, su mano subió, no hacia ella, sino otra vez hacia abajo de la cama. Esta vez, el gesto no era silencioso. El niño parecía suplicar sin voz,
como si temiera que cualquier sonido despertara algo dormido en la oscuridad. Marina se agachó para quedar a su altura, pero cuando intentó tocar su mano, Tomás retrocedió un paso. Su pequeño cuerpo temblaba, no por fiebre, por urgencia, por alarma. «Tomás, ¿qué hay ahí abajo?», preguntó tratando de mantenerse tranquila. Él negó con la cabeza, despacio, como si responder pudiera hacer que la habitación se derrumbara. Fue entonces cuando algo finalmente rompió la rutina, un golpe seco, apagado, proveniente de debajo de la cama. Un sonido que no era imaginación ni mala interpretación. Algo se había movido, aunque solo por un segundo. El corazón de Marina latió con fuerza. Se quedó inmóvil, como si el mismo instinto le ordenara no provocar aquello que estuviera escondido allí. Cuando reunió valor para acercarse al suelo, sintió que el aire bajo el colchón escapaba como un suspiro frío, un soplo que parecía cargar más peso que temperatura. La madera antigua de la cama crujió, pero no como los muebles suelen crujir. Fue un crujido contenido, como si algo presionara la estructura desde dentro. «No», susurró Tomás, con la voz rasgada por el pánico. «Por favor, no mires». Marina, que siempre se había considerado racional, sintió por primera vez que estaba frente a un límite invisible. Algo en ese cuarto había dejado de ser solo físico. El aire parecía esperar su siguiente decisión. En ese instante, la puerta se abrió con tanta fuerza que los hizo estremecer. El señor Beltrán entró apurado, con el celular todavía en la mano. Su rostro mostraba el desgaste de noches sin dormir, pero en ese momento cargaba algo más profundo: culpa y desesperación. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando al niño que temblaba. Marina intentó explicar el sonido, pero al mencionar algo moviéndose debajo de la cama, el empresario palideció, no de incredulidad, sino de reconocimiento. Esa reacción que delata que alguien guarda un miedo antiguo que puede revivir al menor indicio. Miró la cama y retrocedió un poco, como si estuviera frente a una advertencia del pasado. Y en ese retroceso silencioso, Marina lo entendió. Él sabía que esa cama cargaba más que recuerdos. Tomás, con la respiración temblorosa, agarró el brazo de su padre con una fuerza inesperada, como si pidiera protección o perdón por algo que ambos temían. Beltrán tragó saliva, apartó la mirada de la cama y murmuró con un hilo de voz: «Esa cama no debería estar aquí». El silencio que siguió ocupó espacio. Y por primera vez Marina comprendió que lo que drenaba al niño no era físico, ni reciente. La rutina de esa casa se había quebrado y ya no había forma de volver atrás. Si este primer giro te atrapó hasta aquí, suscríbete al canal. Lo que viene es mucho más intenso. Después del silencio pesado que cayó sobre el cuarto, Marina notó algo que había estado ignorando. El señor Beltrán no miraba la cama como un padre asustado, sino como alguien que reconoce una amenaza familiar. Su rostro cargaba una culpa envejecida, y mientras ayudaba a Tomás a recostarse, sus manos temblaban de un modo que intentaba disimular. Desde ese día, nada volvió a la normalidad. Las noches se hicieron demasiado largas. Las mañanas llegaron siempre con un tono gris sobre la piel de Tomás. Y la casa, antes silenciosa, ahora parecía escuchar cada paso, evaluando quién se atrevería a romper su quietud antigua. Marina trataba de actuar con normalidad, preparando el desayuno, abriendo ventanas, ordenando el cuarto, pero algo dentro de ella permanecía en alerta. Cada objeto parecía guardar un secreto. Cada puerta entreabierta revelaba un poco más de lo que debía. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Tomás, notó una marca fina en la madera del cabecero. Un trazo curvo, delicado, casi como una letra. Pasó el dedo por encima y sintió que no era un rasguño reciente. Era antiguo y repetido. Había otros trazos, escondidos entre las vetas de la madera, formando un patrón que no pudo descifrar, como si alguien hubiera pasado noches enteras marcando aquello en momentos de desesperación silenciosa. Al tocar la madera, un recuerdo involuntario recorrió el cuerpo de Tomás. «No toques ahí», murmuró sin levantar la mirada. Marina retiró la mano de inmediato.
No era una orden, era miedo. Los días siguientes fueron aún peores. Tomás empezó a presentar nuevos síntomas: náuseas al despertar, una fiebre intermitente que subía y bajaba como una ola tibia, y un cansancio emocional que no correspondía a su edad. Intentaba jugar, pero abandonaba los juguetes enseguida, prefiriendo quedarse quieto junto a la ventana, mirando cómo se movían las ramas del jardín. Fue entonces cuando Marina decidió observar la casa de noche. Bajó a buscar agua y al pasar por el pasillo, escuchó un sonido suave y repetitivo proveniente del cuarto del niño. No era llanto, era el tipo de sonido que alguien hace cuando intenta respirar hondo para contener algo, un recuerdo, un miedo, un dolor. Abrió la puerta despacio. Tomás estaba sentado en la cama otra vez, con los ojos abiertos, mirando al piso. «Aquí no se duerme», susurró, casi sin voz. Marina se acercó con cautela. «¿Quién no duerme, Tomás?» El niño tragó saliva. Miró la pared, luego el espacio bajo la cama, como quien sostiene dos verdades en conflicto dentro del pecho. «Mamá», dijo al fin con un hilo de voz. La cama era de ella, y no quiere estar sola. El impacto de esas palabras le estremeció el cuerpo a Marina, no por un miedo sobrenatural, sino porque, de repente, todo encajaba: el apego del niño al objeto, el brillo opaco de sus ojos, la tristeza impregnada en el cuarto. La cama no era solo un mueble, era un santuario roto, un relicario de dolor que jamás fue enterrado. Al amanecer, la situación escaló aún más. Tomás vomitó al despertarse, con las manos rígidas y frías. El médico, llamado nuevamente, insistió en que era estrés emocional, pero Marina veía algo distinto. Veía la sombra que pesaba sobre el niño cada vez que la cama crujía. Veía el vacío en su mirada cuando tocaba la madera. Veía un duelo que no le pertenecía, pero que lo envolvía como una fiebre antigua. Cuando el médico se fue, el señor Beltrán se acercó exhausto y murmuró: «Debí haber sacado esa cama de aquí el día que ella murió». El aire se volvió más denso. Desde ese momento, la negación dejó de ser posible. La verdad, fuera cual fuera, estaba atrapada allí bajo esas tablas oscuras, lista para revelarse, y Tomás estaba pagando el precio. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Marina? Cuéntame en los comentarios. La casa parecía contener la respiración cuando Marina empujó la puerta del cuarto esa tarde. El sol ya no entraba con claridad. La luz tenue pasaba entre nubes pesadas y caía sobre la cama oscura como una sombra espesa. Tomás dormía inquieto, y cada respiración tenía el peso de alguien luchando contra algo sin forma. El señor Beltrán estaba sentado al lado, con las manos entrelazadas como si rezara, pero no era una oración, era culpa. Culpa antigua, acumulada, silenciosa, que nunca se había atrevido a enfrentar. «Tenemos que sacar esta cama hoy», dijo Marina con firmeza, la voz apretada, «antes de que el niño empeore». El empresario levantó el rostro despacio, y en su mirada había algo devastador, una disculpa no dicha, y el miedo de enfrentar algo que él mismo había dejado entrar en esa casa. Dudó un instante, respiró hondo y asintió. Ambos se acercaron a la cama, y cada paso hizo crujir el piso de un modo particular, como si la casa misma advirtiera lo que estaba por ocurrir. Tomás, aún dormido, frunció el ceño. Su mano se crispó sobre la sábana, como si su cuerpo reaccionara antes que su conciencia. Al tocar el somier, Marina sintió un frío subir por el brazo, un frío denso, casi sólido. El señor Beltrán tembló también, no por el frío, sino por el recuerdo que le golpeó la memoria como un eco doloroso. «Ella durmió aquí por última vez», murmuró con la voz quebrada. «Fue en esta cama donde la encontré». Antes de que pudiera terminar, la cama gimió. Un sonido grave, profundo, como un lamento atrapado en madera antigua. Tomás despertó sobresaltado. Su mirada, perdida entre sueño y realidad, se clavó de inmediato en el espacio bajo el colchón. «No la abras», susurró, casi sin voz. «No la dejes salir». Esa frase le rasgó algo a Marina por dentro. No era la súplica de un niño pidiendo protección,
Era la voz de alguien que ha visto demasiado. Beltrán retrocedió un paso, pero Marina, movida por algo que ni ella comprendía, agarró el borde de la cama y tiró con fuerza. El mueble se arrastró sobre el suelo con un gemido largo y agónico. Tomás se cubrió los oídos como si el sonido fuese más que madera moviéndose. Cuando la cama se corrió lo suficiente, la caja apareció. Pequeña, pesada, más antigua de lo que parecía. La madera oscura, marcada por el tiempo, tenía un brillo extraño, casi vivo. Beltrán se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de pavor, no del objeto, sino de la memoria. Él sabía lo que era. Lo sabía. «No la toques», imploró con un hilo de voz roto. «Marina, por favor». Pero ya era tarde. Ella se arrodilló, extendió la mano y tiró del cofre. La atmósfera cambió. No como una figura de lenguaje. Cambió de verdad. El aire se espesó, cargado, húmedo, como si toda la casa hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y en ese instante la soltara de golpe. Tomás empezó a llorar en silencio, sin lágrimas, sin sonido. Un llanto que venía del fondo de un miedo que no pertenece a un niño. Marina abrió la tapa apenas unos centímetros. Una ráfaga fría salió disparada, haciéndole latir el corazón con violencia. Dentro, un reflejo pálido la cegó por un instante. Un portarretratos. Y detrás de él una flor negra, seca, como si hubiera sido arrancada de un luto eterno. Era ahí. Era eso. El dolor de esa casa tenía nombre, rostro y un último suspiro guardado en ese cofre. «Dios mío», murmuró Marina, «esto estuvo aquí, todo este tiempo. Si este momento te erizó la piel tanto como a mí, dale like ahora. Así sé que estás sintiendo esta historia conmigo». El cofre quedó abierto entre ellos, como una herida expuesta que nadie sabía aún cómo cerrar. La flor negra parecía absorber toda la luz, haciendo el cuarto más denso, casi opresivo. Marina retiró la mano despacio, como si temiera romper el silencio que ahora reinaba. Un silencio espeso, casi sagrado. Beltrán se cubrió el rostro con las manos. No lloró en voz alta, solo dejó que su respiración se quebrara en pequeños temblores, como quien finalmente reconoce un peso que ha llevado demasiado tiempo solo. Cada exhalación parecía soltar una culpa diferente. Tomás lo observaba desde la orilla de la cama, mirando no solo al padre, sino al hombre detrás de él. Sus ojos ya no eran tan oscuros, aunque aún guardaban algo cansado, algo profundo, algo que no sabía nombrar. Marina cerró la tapa del cofre con cuidado, sin traba, solo apoyándola, como quien respeta un duelo que no le pertenece. El sonido de la madera chocando contra la madera resonó como una última palabra entre dos mundos. «¿Nunca abriste esto?», susurró. Beltrán tardó en responder. Cuando lo hizo parecía más viejo, más humano, más desnudo. No pude», dijo con voz apagada. «La perdí. Y no tuve fuerzas para enfrentar nada de lo que dejó. Puse esta cama aquí pensando que le daría paz a mi hijo. Pero quizás solo traje demasiado dolor demasiado cerca». Marina asintió sin juicio. Había en sus ojos una compasión silenciosa, esa que solo tienen quienes entienden que algunas heridas solo respiran cuando alguien se atreve a mirarlas. Tomás se levantó despacio. Sus piernas todavía temblaban, pero dio 2 pasos hacia adelante y tomó la mano de su padre. Ese gesto simple, tan pequeño y tan enorme, fue como encender una luz en medio del cuarto. Era reconocimiento, era perdón, era una verdad compartida al fin. Beltrán se arrodilló para quedar a su altura. No intentó ser fuerte. Se inclinó y apoyó la frente contra la mano del niño, sin palabras, porque a veces, cuando se ama de verdad, las palabras sobran. «Perdóname», susurró, «por todo». Tomás no respondió, solo respiró hondo. Y esa respiración, antes corta, tensa, contenida, salió completa, libre. Marina apartó la mirada, respetando el momento, pero no dejó de notar algo. El aire alrededor parecía menos denso, como si la casa hubiera soltado un largo suspiro después de años sosteniendo un silencio que la estaba partiendo por dentro. Tomó el cofre con ambas manos.
Sentir su peso era como sostener un corazón herido, firme por fuera, frágil por dentro. Un objeto hecho para guardar historias, pero también para aprisionarlas. «Vamos a sacarlo de aquí», dijo. «No tiene que ser ahora, pero tiene que hacerse». Beltrán asintió, no como quien solo acepta, sino como quien finalmente comprende. La cama, el cofre, la fotografía, nada era solo un objeto. Eran restos de un amor convertido en dolor. Y ahora, por primera vez, alguien se atrevía a tocar ese dolor sin huir. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Una brisa entró por la ventana, moviendo la cortina con suavidad, como si el mundo también sintiera que algo dentro de esa casa estaba cambiando. Si este momento te tocó de verdad, puedes apoyar este canal con un super thanks o suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos permite seguir contando historias profundas como esta. Esa noche, después de todo, la casa parecía otra, no más ligera, pero sí más honesta, como si cada pared hubiera dejado de fingir que no guardaba un duelo antiguo. Como si los objetos finalmente encontraran un lugar donde descansar después de años, sosteniendo un silencio que nadie se atrevía a nombrar. Tomás durmió en el cuarto de huéspedes por primera vez. La cama allí era pequeña, simple, sin historia. Y quizá por eso mismo, cuando Marina lo observó dormir, notó algo casi milagroso. Su respiración era completa. No había temblores, ni sobresaltos, ni esa tensión que antes lo jalaba hacia abajo. Era el sueño de un niño que, sin entenderlo del todo, siente que alguien le quitó un peso del alma. Beltrán se quedó en la puerta, inmóvil, como si temiera romper la tranquilidad recién nacida. Su rostro llevaba cansancio, sí, pero también un tipo de gratitud silenciosa, esa que aparece cuando uno descubre que aún queda tiempo para reparar lo que importa. No dijo nada. El amor verdadero, a veces, no necesita palabras. Marina bajó las escaleras con el cofre contra el pecho. Ya no era un objeto prohibido ni aterrador. Era un fragmento de historia, y también una despedida. Lo llevó al jardín, donde la tierra aún mostraba la marca del hueco que habían cavado horas antes. No llovía, pero el aire olía a noche mojada, como si el cielo también tratara de aliviar algo. Al dejar el cofre allí, en el corazón húmedo de la tierra, Marina sintió que no estaba enterrando objetos. Estaba enterrando un silencio que nunca debió ser heredado. Cuando volvió a entrar, encontró al señor Beltrán sentado en el sofá, perdido en pensamientos que solo él conocía. La miró como quien reconoce una valentía que él nunca tuvo. «Gracias», dijo, con voz baja pero firme, «por ver lo que yo no quise ver». Marina no respondió enseguida. Solo se sentó a su lado, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras no podrían. En sus ojos había esa transformación que se reconoce incluso en la penumbra, la de alguien que decide enfrentar su propio dolor, no para vencerlo, sino para que no destruya a quienes ama. La madrugada avanzó lenta. La casa, todavía cargada, parecía respirar mejor. No es que todo estuviera bien, no es que el dolor se hubiera ido, pero había un primer paso, un comienzo, un espacio vacío que por fin podía llenarse con cuidado en lugar de miedo. Y ahora, mirándote a ti, que llegaste hasta aquí conmigo, tengo que decirte algo. Historias así no hablan de fantasmas, ni de objetos, ni de camas antiguas. Hablan de lo que queda cuando alguien se va y de lo que hacemos con lo que queda. A veces, tú también cargas un peso que no es tuyo. A veces, duermes en recuerdos que no elegiste. Pero existe un momento, solo uno, en el que puedes mirar de frente lo que te hiere y decir, «Basta». Ese momento lo cambia todo. Si esta historia te habló de alguna manera, es porque encontró un lugar dentro de ti. Gracias por quedarte conmigo hasta el final, de verdad. Y si esta historia tocó tu alma, te invito a seguir conmigo. Hay otro video esperándote. Quizá también encuentre algo en ti que llevaba tiempo en silencio. No estás solo. ¿Seguimos juntos?